Ahora sí, bienvenidos, estimados compañeros y compañeras. Hoy es jueves 7 de julio de 2022, son aproximadamente las 2:40 de la tarde aquí, el horario que consideramos es el de la Ciudad de México. Damos inicio a la sesión número 40 del Ágora, en el cual estudiamos y discutimos temas relacionados con la filosofía. Somos un grupo de amigos que nos reunimos para charlar, profundizar y generar contenidos enriquecidos. Voy a aclarar que no somos especialistas ni académicos, la mayoría nos dedicamos a nuestras labores, a nuestro trabajo y bueno, ya reservamos espacio para poder leer y después comentar. Por lo que los puntos de vista son solamente eso, comentarios personales que sin duda cualquier catedrático o estudiante los puede mejorar. Nuestra guía es el entusiasmo por aprender y continuamos con los comentarios sobre el Protágoras de Platón. Aquí Jorge me va a poner en mi lugar, creo había dicho. No, para nada. Y hoy tenemos dos invitados, Orlando y Madeline, muy bien, bienvenidos. Ya le habíamos dado una explicación a Madeline de qué es lo que hacemos y Orlando Bienvenidos. ya había participado, pero por temas laborales y de organización de su tiempo, se había dado una pausa. Pero aquí los tenemos. Pues ya tienes, ahora sí, Jorge, tu presentación. ¿Quieres que presente de una vez, no? Sí, por favor. Ahí va. ¿Tú me dices cuando ya se vea? Sí, ya se ve. Bueno, yo ya la veo, no sé. Sí, ajá, ok, aquí está. Muy bien. Pues bueno, la otra vez que tuvieron la otra sesión que no estuve, ¿no? Pues ya la vi. Me la vi esa misma noche, por cierto. Sí, sí, gracias. Y pues estuvo muy buena. Y justamente toda la charla que tuvieron y el enganche que tuvieron con las ideas, pues me hizo igual despertar ciertas ideas, digamos, nuevas. Lamentablemente por cuestiones de tiempo no sé si las puede plasmar todas. De hecho, la presentación está a medias. Ajá. O sea, todavía me faltaba una tercera parte y luego iba a ser una parte, no atacando, pero sí criticando algunas ideas de Sócrates. Ajá. Pero bueno, pues se hará para la siguiente sesión, no pasa nada, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y pues bueno, si quieres darle la siguiente diapositiva. Ah, sí, sí, es acá. Bueno, ahí es la advertencia que es como la del principio, ¿no? Que das tú siempre. Pero bueno, esta presentación está hecha pues con puntos de vista particulares. O sea, evidentemente no todo lo que está aquí es objetivo, no todo está sacado directamente del Protágoras, sino que son interpretaciones que he hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues pueden estar mal, están sujetas a críticas, etc. Si quieres darle la siguiente, por favor. Oye, ¿calculaste esa probabilidad o nada más es el texto? Es que si no Pues, hay mucha probabilidad, o sea, se acerca uno de que sí, vas a estar mal, ¿no? no, sí, sí. Ajá. Pero bueno, este es un preámbulo del que quería Ujú, hablar por un comentario que hizo en la sesión anterior Arturo, ¿no? ujú. Bueno, yo aquí, esto es en general, o sea, ya evidentemente, bueno, no evidentemente, sino no es específicamente el Protágoras, sino es como un análisis de lo que vamos a estar haciendo al estudiar a Platón, ¿no? Ujú, Aquí ujú. yo quisiera diferenciar como tres estadios cognitivos que vamos a estar utilizando en la lectura de los textos. Primero, pues sería el texto en sí, ¿no? O sea, es literalmente la lectura que hacemos del texto, las palabras que vienen explícitamente puestas en los textos de Platón, y así, ¿no? Por ejemplo, cuando citamos de que Sócrates dijo entonces Protágoras, sea aquí una cuestión bien sentada, etcétera, etcétera, ahí estamos usando el texto, ¿no? Sí, Hemos dicho bastante que, bueno, sobre todo Jorge, de que este estadio es el que menos o del que más nos deberíamos alejar, porque exacto. pues sería nomás como estar citando cosas y pues realmente pues no tiene tanto esfuerzo cognitivo, ¿no? Ujú, Pero igual es muy importante porque es donde nos estamos basando para sacar nuestras ideas y nuestras ujú. interpretaciones. El segundo estadio sería ya la interpretación. Aquí no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero para mí es un estadio muy importante, ya que aquí es, digamos, la conversación con el texto, ¿no? La conversación que tenemos con nuestras ideas preconcebidas o
sí, mundo de ideas, de emociones y todo eso, y Ujú, cómo conversamos con este texto, ¿no? Cómo, pues vaya, lo interpretamos. Evidentemente no tengo mucho conocimiento de hermenéutica ni nada de eso, pero eh, para mí este estadio es importante porque las interpretaciones particulares que podamos tener del texto nos pueden llevar a sacar ciertas conclusiones o ciertas ideas, ¿no? ujú. Eh, por ejemplo, un ejemplo, una interpretación sería, no, pues considero que Protágoras no se contradice en tal parte, ¿no? Que es lo que decía la vez pasada. Y Ujú. pues el tercer estadio serían ya las ideas, ¿no? O sea, las ideas pues son básicamente la parte más personal donde sí estamos exponiendo, pues eso, puntos de vista totalmente personales. Sí, 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 sí. Eh, y también es Ujú. una parte muy importante. ¿Por qué menciono esto? Porque la vez pasada, bueno, en la sesión pasada que tuvieron, no sé si había una confusión en lo que yo quería exponer, ¿no? O sea, yo no pensaba exponer mi idea de que bueno, es que no hay contexto para nuestros invitados de lo que estamos haciendo, pero eh, bueno, no sé si quieres tú dar contexto, Jorge, No, 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 para... adelante, no, no, yo te escucho. No, continúa. Ujú. Sí, 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 Muy vas bien. bastante muy bien. Bueno, la sesión antepasada tuvimos una disyuntiva ahí, Jorge Romero y yo, Jorge Andujo, sobre la virtud, ¿no? Porque justamente este diálogo de Protágoras, eh, perdón, este diálogo de Platón se desarrolla en una conversación entre Sócrates y Protágoras Sí. sobre la virtud en general. Ujú, ujú. Eh, Ujú. entonces, Jorge y yo estábamos teniendo una disyuntiva sobre si la virtud, pues eso, ¿no? Estábamos discutiendo si puede ser enseñable, cuál es la naturaleza de la virtud, Ujú. etcétera. Y pues justamente habíamos quedado pendientes de una discusión pues para resolver esa disyuntiva, ¿no? Sí. Y es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, yo sostenía que la virtud, podíamos tener como, digamos, una virtud mínima o una virtud pequeña o no es que no sé cómo Ok. Sí, describirla. sí, sí, Es sí, que está sí. raro, pero es Sí, como sí, una sí. virtud no entrenada, por Pequeña así parte de decirlo. la virtud. Ajá. Es que no, ahí Que es decías donde que ya era nata, se ¿no? distorsiona un poco. O Ajá. sea, más bien sería una virtud no entrenada, una virtud, pues sí, pues Una sí. capacidad nata. Una virtud que yo te Ajá. entendí, desarrollable, ¿no? Ah, exacto. Una Sí, virtud es la idea que yo desarrollable, te entendí. Ajá, y justo. justamente que ahí yo puse unas objeciones, pero la idea que ahorita se me viene a la mente que vi que no la encontraba, desarrollable. O sea, tienes una poquita de virtud y la puedes desarrollar, ¿no? Y por eso es Ah, enseñable. muy bien, exactamente, exactamente. Ajá, sí, sí, sí. Ujú. Y pues evidentemente si es desarrollable, pues la puedes desarrollar, ¿no? Y es lo que Ujú, Jorge estaba en contra, ¿no? ujú. Eh, bueno, no en contra, Sí. porque suena como así muy... O sea, más bien me dabas pues contraargumento a Ujú, eso. ujú, ujú. Sobre todo con lo de Parménides, ¿no? O sea, que si la virtud es... ¿Cómo lo habías dicho? O sea, Sí, 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 lo que es y lo que no es, no es, ¿no? Aunque suene muy, muy así, tan obvio, muy obvio. pues sí, pero no, no es tan obvio, ¿no? Pero Sí, no, ahorita no. Pues con la entramos. afirmación que daba Andujo, decía que, pues, que la virtud es nata, ¿no? Con esta Bueno, Bueno, afirmación o sea, que estaba haciendo en ese momento. Pero bueno, si quieres ahorita continuar este es con el tu contexto, ¿no? Lo que estabas ese sí, diciendo. contexto. sí, Fíjate, todo yo esto es no, contexto de porque es la presentación, porque va a estar un poco raro así empezar. sí, sí, Eh, si no hay sí, contexto, va a estar raro, y más ajá, precisamente para Madeline Orlando. Aquí nada sí, más quiero añadir de lo que acabas de mostrar. Eh, yo había dicho, y creo que sí lo viste en el video anterior, cuando estuvimos con Arturo y le dicen Chuy, pero pues a mí me gusta decirle Jesús, su nombre. sí, sí, Había un texto donde precisamente, o unas afirmaciones de Sócrates en el Protágoras, donde pues, al estar charlando con él, dice las siguientes, dice, no es ni que yo si quieres, utiliza la palabra si quieres, dice, no, no sea el si quieres, sino tus ideas Ah, sí. contrastadas contra las mías. Ajá, no quítale ese Ujú, si quieres, no, dice, o sea, dime tú qué es lo que piensas y te diré yo qué es lo que pienso. Entonces, ujú. Sin hacer concesiones. así, exacto, o sea, esta es mi idea y esta es la tuya. Yo creo que en Ujú, ese sentido, las ideas de nosotros las vamos a exponer.
La siguiente frase que también me maravilló bastante decía que cuando empiezan a Protágoras a explicar o tratarle de tender una trampa a Sócrates con el poema de Simónides, pues Sócrates pues, pues le responde y justamente llega a una conclusión y obviamente evidenció que conocía bien el poema de Simónides y que Protágoras lo había malinterpretado y la acusación inicial era al revés, ¿no? Pero aquí lo más Sí. importante que quiero destacar es que precisamente Sócrates dijo, no, a ver, dejémonos de citar a los poetas, o sea, sus ideas justamente es tomar el texto y enfoquémonos a lo que nosotros realmente creemos. Es nuestra interpretación, ¿no? Inclusive dejarla al lado, o sea, deja de citar. O sea, vamos a Ya. ver cuáles son tus ideas y cuáles son las mías y fíjate cómo las estoy amarrando, ¿no? Entonces, nada más quería decir esos puntos que van muy de acuerdo a tu presentación, por lo menos a esta diapositiva, ¿no? A esta Muy lámina. bien. Sí. Ujú. Y pues la siguiente diapositiva es básicamente esta misma explicación, pero ya puesto, yo lo puse como, sí, como en círculos, ¿no? El círculo más pequeño, el del centro, es lo que tiene que ver más con nuestra identidad, con nuestra persona, y el de más externo, pues es el menos, ¿no? O sea, y la interpretación, pues es eso, ¿no? El estadio intermedio, el que nos permite, a mí me gusta eso, conversar con el texto. Entonces, bueno, esto era para explicar que lo que yo voy a defender aquí, pues no es una, o sea, no son, aquí, déjame terminar la idea, pero no son mis ideas particulares, o sea, sí son, pero no son de que lo que yo crea sobre la virtud, sino lo que yo creo que dice el texto. No, no, o sea, me refiero, es una interpretación O sea, particular sobre el Sí. texto. no son tuyas, pero sí son tuyas, no entiendo. O sea, No, sí, justamente acabo de decir qué es lo que es tuyo, debes de sostenerlo, ¿no? no, sí, 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 sí. No, sí, o sea, sí son mías, sí son mías. Ok, Pero ok. no es lo que yo creo sobre la virtud, no es si yo creo que la virtud puede ser enseñable o no, sino es mi interpretación sobre el texto. O sea, mis Ok, ideas sobre sí, la sí, interpretación. ya te Sí, entendí. sí, sí. Por eso pusiste esa interpretación. Todavía no estás en la idea, sino en tu interpretación del texto, Ajá, ¿no? Para justamente. De O las sea, definirla. mis ideas. ideas, Ok, de hecho, que sí, queda ya te pendiente esa entendí. plática, ¿no? Si Sí. La nosotros creemos en la interpretación, virtud. Ah, según yo, perdón, es perdón. como la interpretación de las ideas que transmite el texto. Eso es lo que tú vas a presentar. Tu interpretación de las Exactamente, ideas que está transmitiendo el texto. Sí. exactamente, Sí, exactamente. sí. Y pues sí, no, queda pendiente esa plática que íbamos a tener sobre nuestras ideas ahora sí en particular, sobre si la virtud puede ser enseñada, etcétera. Ok. Pero bueno, le puse este título particular a esta presentación Apología. que es Sí, Apología de sí, 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 la Protágoras. defensa de Protágoras, ¿no? Justo, es una defensa Ajá. porque no se le está atacando, pero digamos que sí, en la generalidad, pues es Protágoras el débil, ¿no? O sea, el que no tiene mucha capacidad de raciocinio porque está frente a la figura enorme de Sócrates y etcétera. Pues como les había comentado Bueno, por perdón, perdón. Si me quieres gusta- hablar. sí, es que me gustaría aquí poner justamente ese tema que acabas de mencionar en Protágoras. Es que no me acuerdo quién lo dijo, si fue Prótico o fue Critias, el que dijo, no discutan, o sea, discutan como los amigos, pero no disputen como los enemigos. Entonces, son dos palabras que prácticamente significan, en algún momento significan algo equivalente, pero hay una diferencia sutil. Discutir finalmente es ese examinar. A ver, vamos, entre dos o más personas vamos a examinar una cuestión. Ajá, pero ya disputar, aparte de examinar, ya es un combatir. Ajá, ya es Ya. tener un encuentro acalorado con el otro. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a discutir, que es donde estaba Protágoras y Sócrates, y vamos a dejar de disputar, porque justamente cuando lo dice, es cuando Sócrates se quiere ir, porque Protágoras estaba usando sus versos o sus exposiciones o discursos largos, y lo que estaba esperando Sócrates eran respuestas cortas porque le estaba dando vuelta, ¿no? A todas las preguntas que hacía Sócrates. Entonces ahí dice, y me di cuenta que que Protágoras ya estaba como que muy acalorado, no lo dice textualmente así, y entonces preferí cambiar de tema, ¿no? Y ya cambié de tema y ya las otras preguntas. Inclusive dice, y le pregunté suavemente,
Pues justamente porque lo que se está buscando es una discusión, es examinar entre dos o más personas y no una disputa. Ajá, entonces nada más era, porque encaja muy bien con lo que estabas diciendo. Ah, ok, sí, sí, sí. Ujú. Entonces, pues básicamente yo aquí lo que voy a hacer es una apología de Protágoras, como Ujú. te había dicho, bueno, les había comentado por Discord. No sé por qué, pero tengo como una predilección como a decir, como a defender a Protágoras, ¿no? Eh, Igualmente hay cosas en las que sí, pues evidentemente, sí digo, no, pues no, es indefendible, ¿no? De hecho, Ajá, ajá. justamente hasta ayer en la noche que estaba volviendo a reflexionar las ideas, dije, no, o sea, todo esto que está haciendo es un despropósito porque pues hay complicaciones ahí en la, pues sí, en la interpretación, ¿no? O sea, eh, sí, hay partes en donde hasta yo pienso que pues está totalmente equivocado lo que está diciendo, ¿no? Pero igual creo que logré sacar ahí un poquito pues la castaña, ¿no? Pues a ver qué podemos Sí, hacer. sí, 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 sí. Ahí le pusiste que quieres salseo. Ah, sí. Sí, ahí Entonces, dice. bueno, Ajá. la tesis que voy a sostener es esa que está puesta en pantalla, ¿no? Que Protágoras no se contradice en su primer discurso y aún más su argumentación es fuerte. Porque justamente es lo que decías tú, Jorge, ¿no? Que tú pensabas, Ajá. no pensabas necesariamente que se contradecía, sino que su argumentación era débil. Ajá. Entonces yo dije, no, pues Sí. bueno, para meterle Salseo salsa. es fuerte, ¿no? Sí. Ahora, la pregunta es, ¿no se contradice en su primer discurso, hablando de su primer discurso? Ajá. Es, Justamente ahí defino a qué me refiero con primer discurso. exacto. Sí, ya vi. Ajá. O sea, aquí es importante porque obviamente no está puesto así en el texto, ¿no? De que ese es el primer discurso, no, sino yo aquí hice como unas faramayas ahí medio raras para, sí, para poder catalogar ciertas partes del diálogo y saber a qué me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, a la parte del diálogo a la que llamo primer discurso, pues es Ujú, la donde expone el mito de Prometeo, ahí empieza, ujú. Ujú, y hasta antes de que empiecen a indagar sobre la naturaleza de la virtud, o sea, sobre si la virtud es unívoca, análoga, sobre si tiene partes o si es una sola. ¿Sí saben a qué parte ujú. me refiero, no? Sí, Entonces, es Sí. que hay dos respuestas, justamente. Esta pregunta de Epimeteo, o más bien la pregunta donde él responde con el mito de Prometeo y Epimeteo y un razonamiento, es la pregunta que hace Sócrates sobre si es o no enseñable la virtud, ¿no? sí, justo, justo. ¿Estás de acuerdo? Y si es enseñable, ¿cómo es que es enseñable? O sea, justamente quiere responder eso. O así más Así o es, menos lo entiendo. Ajá. sí. Entonces, eso es a lo que yo catalogo como el primer discurso y es lo que Ok. voy a defender en ¿También que vas a Protagoras, incluir el razonamiento o nada más el mito? sí, no, o sea, es el razonamiento también. Ok. Eh, y pues bueno, si quieres darle la siguiente. Bueno, la sesión antepasada que yo estaba diciendo, creo que di ahí unas ideas sobre el por qué debemos reivindicar los mitos para ciertas explicaciones, sobre todo de Ujú, carácter moral, ¿no? Y daba tres argumentos. Y justamente en una parte mencionaba que esta frase sobre el mito me gusta mucho porque creo que sí ejemplifica muy bien eh, cierto comportamiento del mito, ¿no? Ujú, Entonces, ujú, lo que el mito intuye poéticamente, bueno, así dice la frase, ¿no? La ciencia lo comprueba lógicamente, ujú. pero a mí más bien me gustaría decir que metodológico, o sea, que la ciencia lo comprueba metodológicamente, porque decir que la ciencia lo comprueba lógicamente es como despojar a la poesía o a lo poético de cualquier lógica, ¿no? Es como decir que si lo poético no tiene lógica, que Sí, sí, puede sí, sí. que en Sí, algunas partes sí, no, pero creo que es una afirmación como muy tajante, ¿no? sí, o sea, sí hay lógica Entonces, dentro del poeta, ¿no? Y dentro de su poesía. exacto, exacto. Sí, sí te entiendo. Ujú, Entonces, ¿qué es esto que intuye el mito de Prometeo y Epimeteo? Pues ujú. aquí es la interpretación que yo doy, que hay una disposición natural en el ser humano que le permite ser partícipe de la virtud política. Ok, Ahora, ok. lo que para mí, Aquí nada más ¿qué entiendes por virtud política? Espérate, Porque es ¿qué algo bien palabra interesante. usaste? Hay una que dijiste. ¿cómo? Hay una que dijiste, una que del ser humano. ¿Cuál fue la Disposición palabra que dijiste? natural.
Disposición natural, ok. Ajá. Pero Ya, aquí, sí, no, ¿qué entiendes no sé. o por qué pones virtud política? Ok, o sea, a lo que me refiero yo con Ajá. virtud política, Ujú. eso pues no lo íbamos a, o sea, no es lo que yo entiendo por virtud política, sino lo que entiendo que se entiende en el diálogo por virtud A política. ver, ¿qué es? Es la combinación de ciertas, digamos, virtudes, pero no me gusta esa palabra. Es que justamente ahí Ajá. voy a empezar, nada más, estamos afinando muy bien lo que vamos a charlar. Sí, Donde sí, dice sí. virtud política es la interpretación que hace Sócrates de la respuesta que había dado Protágoras en un inicio. Porque acuérdate que Protágoras le dice bueno, Sócrates le pregunta bueno, voy a regresar 2 pasos hacia atrás para poderme explicar. Sí, está bien. Pues se presenta Sócrates e Hipócrates. Entonces ya van y le dicen a Protágoras, sí, aquí está Hipócrates, que quiere aprender de ti. Entonces dinos que si él se acerca a ti y obviamente te paga, ¿qué es lo que va a aprender de ti? Y qué va a lograr con ello, ¿no? Entonces, Protágoras le dice, bueno, si él está conmigo siempre o se junta continuamente conmigo, él va a ser mejor cada día. Y entonces dice Sócrates, bueno, no me dices nada increíble porque si Hipócrates se junta con una persona que es músico y le va a enseñar conceptos que no tiene, pues cada día va a ser mejor. Pero Sí, dime tú, Protágoras, en qué precisamente va a ser mejor Hipócrates? A lo que responde Protágoras, le voy a enseñar a ser un buen administrador en lo particular y en lo público. sí, Ajá, y entonces dice después Sócrates, dice, eso de entonces te refieres a la virtud política y Protágoras asiente. Entonces ahí ya definió Sócrates qué entiende por virtud política. ¿Estás de acuerdo? Es ser, bueno, en la palabra así que le pone es ser un buen humano, ¿no? un buen ciudadano, Un más buen bien, ¿no? ciudadano, sí, bueno, un buen Sí, ciudadano, exacto, ser buen ciudadano. sí, Pues, justamente esa es ciudadano. ¿Estás la... de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo. Órale, ya, muy bien. Y bueno, yo les comentaba, o sea, leí muchas veces el mito Ujú, y ujú. por eso tenía esa controversia, ¿no? Porque el mito, a priori, por lo menos, parecería que en efecto afirma que la virtud es dada y ya la tienen todos los humanos, ¿no? Sí. Porque parece que hasta explícitamente se dice. Eh, Sin embargo, yo dudaba de eso porque después Protágoras dice de que, y todos están convencidos de que esta virtud no es dada ni es resultado del azar, sino que es fruto de reflexiones y etcétera, etcétera. No me acuerdo muy bien de la cita. Ujú. Sí. Entonces yo dije, pues, o sea, hay una clara contradicción, como que se me hacía demasiado obvio para que fuera tan clara esa contradicción y por eso tuve tanta, pues sí, o sea, que estuve revisando tan minuciosamente el mito, ¿no? Ok. Ujú. Eh, el Es que mito solo nada se más, refería a la virtud política. justo. Entonces, Sí. la, me fui a la traducción que ofreciste sobre, bueno, que hace Gustavo, bueno, Gustavo Bueno, ¿no? Ajá. ajá, sí. Está buena, Eh, ¿no? Sí, sí está buena, la verdad. Ok. Entonces, hay una parte, de hecho, al final del mito, donde, Ujú. bueno, voy a citar, no, espero que no sea malo, pero es nomás para apoyarnos, Vale. ¿no? Dice, entre todos, respondió Zeus. Ok, bueno, es que le preguntaban que si repartían la justicia y la prudencia Ujú. eh, a uno solo o si la repartían entre todos. Y Ujú. dice, entre todos, respondió Zeus, y que todos participen de ellas, porque si Ujú. participan de ellas solo unos pocos, como ocurre con las demás artes, jamás habrá ciudades. Entonces ya aquí dije, no, pues, o sea, pues, ok, o sea, ya ni modo, pues, o sea, no ni modo, pero creo que Jorge, pues sí tenía razón, o sea, aquí está diciendo claramente que pues las virtudes son repartidas entre todos y ya nacemos con ellas y pues no tiene sentido que si naces con algo sea enseñable después. Ujú. Sin embargo, después aquí en el mito dice, además establecerás en mi nombre esta ley, que todo aquel que sea incapaz de participar del poder y la justicia sea eliminado como una Ujú. peste de la ciudad. Sí. Y aquí otra vez viene esa paradoja, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que si antes está diciendo que la repartan entre todos, después diga que los que no participen de ella sean eliminados? O sea, si la repartió entre todos, pues todos la tienen. Es imposible que alguien no participe de ella. Entonces,
hubo como una paradoja y al final es de donde saco esta conclusión, ¿no? Que no dice que la virtud es repartida en su forma ya, digamos, desarrollada, sino más bien Sí. que lo que todos los humanos tenemos es una disposición natural para participar en la virtud. Y justamente creo que queda bien porque usa esas palabras Zeus, ¿no? Bueno, en el mito. Ok. Dice, Sí. Sí, porque si nada más, participan de ella, ok. ¿mande? No, dime. Nada más aquí ya no estás hablando de la virtud política, ¿estás de acuerdo? No, sí, o sea, es que depende No, de la porque definición que tengas tú de virtud ajá, política. no, sí, por eso en un principio dije que qué es lo que entendía Sócrates por virtud política. Ajá, sí, o sea, si es ser un buen Exacto, ciudadano. exacto, pero cuando Zeus reparte en el mito, reparte algo, reparte la justicia y la sensatez. Ajá, Entonces ya no estás hablando de la virtud política, ¿estás de acuerdo o no? no, ¿No? Ok, no. ok, ahorita me explicas por qué no. Sí, bueno, Sí. o sea, yo creo que si la virtud política es lo que te permite ser buen ciudadano, Ujú. justamente la justicia, la prudencia, la sensatez y todo eso es lo que te permite ser eh, un Son tres, ¿no? buen La ciudadano. justicia, la sensatez y la piedad, ¿no? Que la piedad es el hacer caso a las leyes de los dioses y de la ciudad. Justo, pero Ah, creo que aquí, bueno, anoté de hecho todas las virtudes que se dicen durante el diálogo que se ujú, refieren a la virtud política. O ujú, sea, que son justicia, ujú. prudencia, pudor, Sí, piedad, sí, templanza, sensatez, valentía y sabiduría. sí, O sea, Mm, sí, sí, ujú, sí. todas esas virtudes son las que se dicen que forman parte de la virtud política o que son la virtud política. ujú. Eh, Ok, ok. en- entonces, ¿en qué está? Ah, sí, entonces lo que yo interpreté de eso es que no es que Zeus, bueno, es un mito, ¿verdad? Pero no es que se esté, Sí, sí, sí. no es que se está diciendo que ya la virtud se repartió y que ya todos somos súper virtuosos, no, sino que todos tenemos la capacidad de serlo, ¿saben cómo? De Y por desarrollarlos. ello debemos de. Entonces, Ujú, Sí. ujú. si quieres, dale a la siguiente diapositiva, Jorge, Sí, sí, por sí. favor. Eh, Nada más bueno, para regresar al punto atrás, lo que me estás diciendo es que la virtud política está compuesta por la justicia, la sensatez, la piedad, la valentía y la sabiduría. sí. Ah, ok, bien. Es que fíjate que ahí no sé si el lenguaje juega como algo en mi contra, porque no sé si está compuesta o son la virtud política. Es que, no, pues, porque justamente más adelante, y digo, dijiste que nada más te ibas a referir al mito y al razonamiento que da Protágoras como respuesta a la pregunta de Sí. Sócrates, precisamente más adelante, justamente es la cuestión que le hace Sócrates a Protágoras, porque le dice, oye, pero todas es una sola comunidad, Sí, justo. ajá, Son muchas. o Ajá, o son muchas y diferentes, ¿no? ajá, sí. Entonces, Entonces ahí es donde ya por se... eso ese es algo bien interesante que tú dices, porque si es una sola, y justamente los argumentos que da adelante Sócrates, pues prácticamente tratan de romper la tesis o no romper en el sentido duro, pero sí de encontrar una contradicción en la argumentación de Protágoras. Pero bueno, ahorita entramos allá. Muy bien, muy bien. Bueno, sí, o sea, esa parte que hay es donde yo le puse que ya empiezan a deliberar sobre la naturaleza de la virtud, ¿no? Si es una sola o son muchas. Ujú. Justamente Ujú. hasta antes de eso es donde yo estoy cubriendo aquí. Bueno, donde intentaba cubrir porque no terminé la presentación. Pero Ok, ok. entonces, yo aquí cuando llegué a esta conclusión dije, bueno, pero tengo que caracterizar esta disposición, ¿no? Porque se oye como medio raro. Ajá. Entonces, esa disposición se ve como, pues, como unos instintos, ¿no? O como estos instintos básicos que tenemos los humanos de socializar con los demás, ¿no? Ujú, ujú. El instinto de hacer comunidad con los demás, etcétera. Entonces, Ujú. esos instintos, pues, evidentemente no son enseñables, porque, pues, los traemos en nuestra naturaleza, por así decirlo.
Sí, somos sociales. Pero estos instintos son, digamos, la semilla que nos permite, pues, como aquí puse en la presentación, la formación y el sostenimiento de las ciudades, es decir, la semilla que permite generar la virtud política. ¿Ok? Ujú. Entonces, vuelvo a la frase que ponía al principio, ¿no? Lo que el mito intuye poéticamente, la ciencia lo comprueba metodológicamente, y pues gracias a la ciencia actual, Ujú, pues sabemos que los humanos tenemos estos instintos sociales, ¿no? Que nos permiten relacionarnos con otros. Por ujú. lo tanto, en ese sentido, aunque sea un anacronismo un poquito raro, Sí, sí, o sí. sea, creo que hasta ahí o sea, la argumentación que hace Protágoras o los recursos que utiliza para su argumentación son fuertes. Pero bueno, si quieres, no sé si quieras decir algo, Jorge, o No, 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 continuamos. no, te escucho ya. Ahorita empezamos a contraponer ideas, ¿no? Muy bien, muy bien. Eh, bueno, ahora, esa primera parte fue de hablar sobre el mito, ahora está la segunda parte, que es sobre la enseñabilidad de la virtud, ¿no? Ujú. Eh, Aquí Protágoras ofrece el primer razonamiento. Sin embargo, a mí no sé si me parecen razonamientos así explícitos, porque ni Sócrates ni Protágoras usan, por lo menos en estas primeras partes de los diálogos, razonamientos así como tal. O sea, usan ejemplos de la vida cotidiana que podrían referir, Ujú, pues sí, que podrían servir como ejemplos a sus posturas, ¿no? Por ujú, ejemplo, dice Sí, Sócrates, yo no creo que la virtud pueda ser enseñada porque en la política todos les hablan o sea, se les permite a todos decir su opinión, ¿no? Entonces, los atenienses creen que la virtud no puede ser enseñada por eso, porque a todos se les permite deliberar sobre cosas de la política. Sin embargo, o sea, eso no es un argumento explícitamente a favor de que la virtud no pueda ser enseñada. O sea, ¿sí me entiendes lo que me refiero? Pero eso lo dice Protágoras, ¿no? No, 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 lo dice ¿No? Sócrates. ¿Lo O dice sea, Sócrates? Recuerdo que dice Protágoras, pero bueno, te creo. es que, o sea, Sócrates al principio dice, Sí, pues sí, porque. o sea, dice como Ujú. dos razones por las que él cree que la virtud no puede ser enseñada. La primera es porque todos podemos participar de la política. No sé si te acuerdas de que decía, cuando quieren construir edificios, pues llaman a los arquitectos, Ajá, ajá. ¿sí? Y ujú. luego, pero en las cuestiones de la política, pues se les escucha a todos, ¿sí? Ok, O sea, sí, y sí, el sí. segundo argumento que daba era que los hombres más virtuosos no podían hacer a sus hijos virtuosos, Ujú, ujú. ¿verdad? Ujú. Pero a lo que Sí, voy es que esos dos razonamientos, aunque son como razonamientos inductivos, ¿no? Como que eh, puede ser que sí apoyen su postura de que la virtud no puede ser enseñada, pero no son argumentos, digamos, fuertes. Porque, por ejemplo, lo de que las ciudades permiten que todos hablen, pues puede que esté mal, o sea, de hecho, es una crítica de Platón a la democracia, o sea, Ujú. ¿por qué todos pueden hablar sobre la política si no todos son igual de virtuosos? ¿Saben cómo? Eso es como, o sí. sea, puede que eso esté mal, entonces no me parece como un argumento fuerte de Sócrates. Y la segunda de que los hombres más virtuosos no pueden hacer a sus hijos virtuosos, pues no porque alguien sepa tocar muy bien la guitarra, puede enseñar a cómo tocar la guitarra. O sea, no me parecen como argumentos fuertes en ese sentido. Y igual Protágoras utiliza este tipo de argumentos aquí, pero como ambos ofrecen ese tipo de argumentos, pues está equilibrado. Me acabo de Ok, dar un choro muy ok, ok, ok. un poco innecesario, pero bueno. Aquí la cita que hago es, pues con respecto a los defectos de los hombres, perdón, respecto a los defectos que los hombres consideran unos de otros debido a la naturaleza o a la casualidad, nadie se irrita ni reprende, ni enseña ni castiga a quienes los poseen para que no sean así, sino que les compadecen. O sea, que aquí, por ejemplo, pues es eso, ¿no? Que no castigamos a las personas muy altas de estatura o muy bajas de estatura o que nacen con una discapacidad, porque entendemos que son cosas naturales y que no son elecciones personales, ¿no? Ujú. No son responsables de ello. Ujú. Exacto. Y la cita sigue, pero bueno, cuando se trata, en cambio, de aquellas virtudes que se piensan son fruto de la aplicación, de la práctica y de la enseñanza, si alguien posee no estas, sino los defectos contrarios, entonces sobre ese tal recaen iras, castigos y reproches.
En este sentido, pues a lo que se refiere con no esta, sino los efectos contrarios. O sea, por ejemplo, si una persona tiene pues sí, los vicios políticos, no sé, por ejemplo, robar, asesinar, no se me ocurren ahorita más, cosas que vayan en contra de ser un buen ciudadano, ¿no? A eso lo reprendemos porque creemos que pueden cambiar y que son decisiones personales, ¿no? Sí. Si quieres, sale enseguida, Jorge, por favor. Entonces, aquí para mí Protágoras ofrece la primera evidencia, y le puse evidencia porque al principio les dije que no me parecen razonamientos, que sustenta que la virtud es enseñable. Entonces, aquí a lo que se refiere Protágoras es un poco al sistema penal y su función preventiva, ¿no? Porque después dice que, pues dice esa frase de abajo, ¿no? Que no se castiga al criminal por venganza, sino por prevención, de que no lo vuelva a hacer ni él ni sus conciudadanos. Entonces, si quieres hablar la siguiente. Sí. Por favor. Bueno, aquí puse como una conclusión, ¿no? O sea, si la virtud política fuera natural, ¿no? Y no enseñable, o sea, si todos tuviéramos la misma cantidad, por así decirlo, de virtud política, o todos tuviéramos la virtud política desarrollada naturalmente, pues entonces el sistema penal pues sería un despropósito, ¿no? Porque pues aquellos que cometen delitos lo harían pues por una discapacidad natural, o sea, aquellos que son no virtuosos sería porque no nacieron con esa virtud. Entonces castigarlos pues sería equiparable a castigar pues a un ciego, a un inválido, a un, no sé, una persona, un mudo, etc. Entonces, justamente esta parte, aunque no me parecen razonamientos así explícitos, creo que sí son como ejemplos que se podrían desprender de por qué la virtud es enseñable, ¿no? Igual tengo que aceptar aquí en ¿cómo se dice? Honestidad intelectual, por así decirlo. Okay. Pues esto también puede estar mal, o sea, ¿qué tal si las personas que cometen robos lo hacen no por una, pues sí, una elección personal? O sea, podría también estar mal este razonamiento, pero, como les digo, como son equivalentes los razonamientos que da Sócrates y los de Protágoras, pues entonces están como en la misma línea. Y luego, pues ya, esta sería la parte 2. Me faltó una parte 3. No. ¿O sí? No, te faltó, esta es parte 2 también, ¿no? De la 2. Caray, no puse lo mismo, ¿verdad? A ver, Sí, a ver. sí, La sí, virtud es que política les digo. natural. Sí, sí, sí. O sea, es lo Sí, mismo. acción contrarias a la virtud política. Ajá, sí, sí, sí. Sí, nada más que una con dibujito y una sin dibujito. Sí, es que iba a cambiar el texto, pero no terminé la presentación, a eso me referí. Y luego ahí iba a cambiarle la parte, pero bueno. La tercera parte es el contraargumento que da Protágoras al argumento que da Sócrates sobre que los más virtuosos no enseñan a sus hijos o no pueden enseñar a sus hijos la virtud. Sin embargo, pues Protágoras dice que esto no es así, ¿no? Dice, desde la más tierna infancia y durante toda la vida enseñan y amonestan a sus hijos. Tan pronto como el niño comprende el lenguaje, la nodriza, la madre, el preceptor y el padre mismo Exacto. se esfuerzan constantemente para que sea el mejor en este terreno. En cada acción y en cada palabra le enseñan y le explican qué es justo y qué es injusto, qué es bello y qué es feo, qué es piadoso y qué es impío, qué hay que hacer y qué no. Si el niño obedece, bien. Si no, le enderezan con amenazas y cachetes como se endereza una vara torcida y curvada. Entonces, Protágoras dice, bueno, o sea, eso no es cierto en realidad. La educación es la forma en la que todos los ciudadanos y pues también los hombres más virtuosos enseñan a sus hijos las virtudes políticas, ¿no? La forma en la que pueden ser buenos ciudadanos. Entonces, esos son como el mito que es, a mí me parece irónico, pero creo que es lo más fuerte que ofrece Protágoras. Y después estos dos argumentos. Y aquí esta gráfica es más o menos el comportamiento de la virtud tal y como o sea, la podemos entender en este primer discurso de Protágoras, ¿no? Estaría una virtud inicial o virtud desarrollable, como le dijo Jorge,
y hay un proceso didáctico en donde a través de, pues de la práctica, de la conversación con las demás personas, de la educación de nuestros padres, de la interacción con la sociedad en general, podemos aprender qué es la virtud política o podemos irla mejorando y practicando, ¿no? Y pues podemos llegar a una virtud más desarrollable, que sería la virtud 2. ¿Cómo se vería esta virtud desarrollable? Pues ser un buen ciudadano, respetar normas, las leyes, contribuir a la ciudad, etcétera, etcétera. O sea, tales cosas es evidente que un niño pues no las hace porque pues todavía no tiene los conocimientos suficientes y a lo mejor ni la capacidad suficiente para hacerlo. Pero bueno, eso era en grandes rasgos todo mi choro. No sé qué les parezca. No, pues ya me mareaste. ¡Ah, espérate! No. Este, Y luego tenía una última, perdón, una última. a ver. La última es que Sócrates Ajá. acepta que la virtud es enseñable. O sea, en mi percepción, Sócrates sí acepta que la virtud pueda ser enseñable porque después, o sea, después ya se ponen a platicar sobre cómo es la virtud o qué es la virtud, que me parece obviamente ya la parte más interesante del diálogo, la verdad. Pero Ajá. para mí Sócrates sí acepta que la virtud puede ser enseñable, primero porque lo dice explícitamente en dos partes, ¿no? A ver. A ver, déjame ver si las encuentro. Pensé que las tenías ahí preparadas. Ajá. No. Porque yo lo que entendí es que no contradice a Protágoras del todo, ¿no? Porque me has dejado maravilloso y si he de creerle a alguien, te creo a ti, Protágoras. Justo. O sea, dice, Ajá. ¿cuánto te agradezco, hijo? Pero recuerda que ya había mostrado cómo Sócrates Es sátiro, sí. O sea, es sátiro. Entonces, eso- justo, porque también afirma que es olvidadizo. Sí, Dice, no, o sea, y tú me acabas Sócrates de dar es juguetón, es juguetón. bueno, juguetón, sí, lo que es sátiro, y ya sale Alcibia a decir, ¿sabes qué? A mí me consta que no eres olvidadizo, que te quieres hacer pasar por Sí, ¿no? olvidadizo, O así sea, es. le contó toda la historia a su amigo, ¿no? Del principio, o sea, ¿cómo va a ser olvidadizo? Sí, exacto, ajá. Y más que todo, cuando le dice, porque fíjate, yo entiendo que Sócrates no quiere discutir, fíjate, vamos a regresar unos pasos más atrás y que me parece que es fundamental para entender Sí, el carácter de la respuesta de Sócrates en relación a si la virtud o no es enseñable. Lo que está haciendo por una parte Protágoras y que justamente es tratar de defender su posición de que él sabe enseñar algo que después le llama virtud y que por eso debe de cobrar. Entonces, por ejemplo, por un lado tenemos a Hipócrates, si ustedes recuerdan, Hipócrates es aquel personaje joven, entusiasta, que quiere ir a aprender de Protágoras y Sócrates hace que reflexione, oye, pero ¿qué te va a enseñar Protágoras? Y obviamente llega a decir, no sé qué me va a enseñar. Entonces, sí. si no sabes no sabes qué te va a enseñar, ¿por qué quieres irle a pagar el dinero que inclusive vas a tomar si no te alcanza el de tus amigos, ¿no? Sí, Ahora, si él te va a enseñar a ser sofista, un sofista es un mercader de mercancías. En este caso, las mercancías es el aprendizaje, es el conocimiento, es lo que te puede enseñar. Y entonces hay un peligro en que te juntes con una persona así, porque si te va a enseñar algo por el mero hecho de venderlo, no sabes si es bueno o es malo. sí. Y si tú consumes ese alimento del alma, porque así lo dice Sócrates, que es la enseñanza, entonces si es malo te va a perjudicar. Sí. Entonces por ahí ya viene la cuestión, la hace reflexionar. Entonces vamos a ver a quién quieres aprenderle, qué quieres aprenderle y en qué te vas a convertir después de aprenderle. Y si es un sofista, si Sí. quieres aprender aquello que te está vendiendo el sofista. Entonces, es la pregunta, la reflexión para un Hipócrates. Después viene de este lado Protágoras, que él dice que, mira, ya se salió No, pero dijo que ahí volví. es que sí nos dijo que se tenía que ir, ya ni participó. ¿Qué te sale? Sí, ya le leí. Entonces, está del lado de Protágoras y Sócrates le cuestiona a Protágoras lo siguiente, oye, sabemos que tú eres el más sabio de entre todos los hombres, por lo menos aquí en Atenas.
Sí, sí. Ajá, o sea, fíjate lo que le está poniendo, lo está elevando porque lo quiere tirar, ¿no? Sí, justo. Sí, Ajá, sí, siempre hace eso, siempre. ajá, ajá. Tú eres el más sabio entre todos. Ajá. Y aquí Hipócrates quiere venir a aprender de ti, pero ¿qué va a aprender de ti? Entonces, lo que trata de hacer Sócrates es decir o mostrar que Protágoras es un comerciante, o sea, que lo que formó es un comerciante de mercancías y que él no sabe de lo que vende, que son sus conocimientos, si son buenos o son malos. Entonces, lo que trata de demostrar Sócrates es que él no sabe Sí, si lo que vende es bueno o es malo, porque lo vende, pues cobra por sus lecciones, ¿no? Fue el primer sofista que cobra. sí, sí, sí. Entonces, cuando está haciendo esto, él lo que está tratando de construir son muchos argumentos precisamente para demostrar que Protágoras no sabe. Ahora, ¿cómo afirmo esto y por qué le puede dar la vuelta a lo que tú acabas de mencionar de Sócrates, ¿no? De que él aceptó que la virtud era enseñable. Porque si tú te das cuenta en los textos, cuando estaban hablando de la justicia, dijo, pero es que veo que este tema te causa problemas y mejor ya no hablemos de ello, ¿no? Cuando justamente estaban hablando de que la justicia y la sensatez eran iguales, pero antes se había dicho que era diferente, entonces, ¿cómo puede ser? Empieza a mostrar los contrarios, ¿no? Que la sensatez es lo contrario de la insensatez, pero en un principio había dicho que la sabiduría era lo contrario de la insensatez, entonces encuentra que hay una contradicción si habían apostado a que los contrarios eran únicos. Entonces ahí se empieza a molestar Protágoras y dice, bueno, si veo que te estás molestando, cambiemos de tema. Cambian de tema y así vas notando que dice, y ahora le hablé con voz suave. Entonces va derribando a este Protágoras y le va huyendo a la confrontación porque quiere tener más elementos para mostrar que finalmente es un vendedor de sabidurías cualquiera, ¿no? Y que su Sí, sí, sí. propósito no es transmitir realmente una enseñanza, sino cobrar. No sé, o sea, Entonces ya ahí aquí cuando tú me dices que es que sí aceptó, digo, pues es que tal vez le dio el avión, ¿no? O sea, yo no vi un elemento que él aceptara que la virtud es como tal la que expresa Protágoras y es enseñable, sino él dice, ok, yo te creo. O sea, cuando él dice, antes no creía, pero si tengo que creer a alguien, es a ti. Cuando dice, si tengo que creer a alguien, es a ti, ahí para mí está siendo sátiro. Y está en esa posición de, ok, no voy a discutir en eso y te voy a mostrar en otro tema que también te caes. ya. O por lo menos yo así lo veo. Sí, o sea, sí puede ser, pero fíjate que yo o sea, lo veo como que hay, justamente en esto que dices, o sea, hay varios momentos en el diálogo, ¿no? O sea, Sí, sí, primero se ponen a discutir, pues, sobre si la virtud puede ser enseñable, o sea, ya en la conversación con Protágoras. sí. Y después, si la virtud es unívoca o análoga, y luego después sobre el poema, después sobre la valentía. Entonces, hay varios Sí. momentos y sí es como una, pues no sé, una batalla a ver quién es mejor, ¿no? O bueno, no, más bien Es sí, que me gusta más tu justamente, caracterización. todo lo que está haciendo Sócrates, o por lo menos yo así lo entiendo, es estarle mostrando al auditorio de que Protágoras no es aquel sabio que dice ser Sí, sí, y sí. que lo que está enseñando, lo que está vendiendo, justamente no sabe ni lo que es, ¿no? O sea, Sí, no sabe qué es virtud, no sabe si es enseñable o no, no sabe si es única o es múltiple. ¿Sí me ujú, explico? Sí, sí, sí. Pero si no sabe eso, pues entonces no le compres. ¿Por qué le quieres comprar sus conocimientos si ni él mismo sabe qué son, no? Sí, sí, sí. Eh, entonces ya, por ejemplo, personalmente yo creo que si la Ajá, virtud es enseñable, sí. Protágoras no sería el más indicado, porque no creo que Protágoras sepa qué es la virtud. Pero en esta primera parte del diálogo, Ujú, yo los veo, digamos, despersonalizados. O sea, es una conversación ujú, entre dos diferentes posturas. Y sí. para mí, la de Protágoras se sobrepone sobre la de Sócrates, en este caso, en Ya, sobre si la virtud puede ser enseñable. puede ser, te creo. No, no, pero... No, Te creo, sí, te creo. Es más, si hay que creerle a alguien, te creeré a ti. no. Pero vamos a examinar un poquito más. Voy a tratar de razonar lateralmente, a ver si alcanzo a aterrizar la idea, porque no la había pensado, me presentaste puntos
que prácticamente me han pasmado, me han sorprendido y bueno, esas reflexiones merecen mucha atención y no me preparé para ello. Entonces voy a tratar de construir un argumento para examinar, porque acuérdate, dice, cuando examinas, el que pregunta también es examinado, no solamente al que se le pregunta, ¿no? Sí, Ahora, imaginemos que es enseñable, creo, ¿no? Es enseñable. ok. Dime cómo se enseña la sensatez. Ojo. ¿Qué? O la valentía. Bueno, ¿me podrías definir qué es la sensatez? No vamos a entrar en definiciones, nada más. Ahí tampoco dicen que es la sensatez. O sea, ya lo que tú entiendas por sensatez, dime cómo se puede enseñar. Ah, pero está muy complejo eso, ¿no, Jorge? O sea, Justamente, pero ya ves por ahorita, sí, a ver, dilo, a ver, ahorita. Ajá. no, o sea, digo que si nos ponemos ahí, pues es como que cuenta no acabar, porque cada quien va a tener la suya y está complejo definirla, pues, o sea, y luego vamos a empezar a definir cada una de las partes de esta virtud política. Sí, pero No nos podemos precisamente clavar con esto. por eso no me quiero clavar en qué es la sensatez, pero si te das cuenta, si tú me dices cómo se enseña la sensatez, si me dices cómo se enseña la valentía, cómo se enseña la justicia, cómo se enseña la piedad y la sabiduría por final, entonces Difícil. yo entendería de que sí es enseñable la virtud política. Ah, ok. ¿Sí me Bueno, pero explico? entonces, o sea, en este caso tú lo estás Ajá. viendo como Ajá. partes diferentes, ¿no? O sea, como... Pues sí y no. O sea, primero sí como Componentes una de la No, parte. como que sí que... Sí, o sea, sí en principio la veo como componentes, pero después de A todas ver, como un todo, para ver si, porque la definición como así, virtud a, está definida en los términos que te acabo de mencionar, ¿no? Sí, sí, sí. Por a lo ver, menos así en los propios libros. a Ajá, grandes rasgos y sin explicaciones, hacia ajá. ahorita, ¿ustedes creen que la virtud política puede ser enseñable, sí o no? Yo, o sea, personalmente, Andujo, Sí, no, yo no. yo también no creo. tampoco, ¿tú no crees? Yo no creo y veo que el texto Mm, tampoco lo trata de afirmar así, ¿no? Sí, no. O O sea, bueno, si no es enseñable, entonces es algo nato. Sí y no. Sí, porque mira, te voy a, yo no, yo te tampoco voy a ¿Tú qué creo. dices, argumentar. Andujo? Te Ahí, voy a... espera, Jorge. Tú ya Ajá. dijiste sí o no. ¿Tú qué dices, Yo Andujo? no, o sea, no. Yo personalmente no creo que la virtud política exista. No, o sea, sí, no, real. Ok, ya te entendí. Sí. Bueno, yo creo que no es nato y que sí puede ser enseñable. Ese es mi ahorita. Ok, ok, ok. Eso estaría muy bueno discutirlo porque, fíjate, y dentro del texto lo entendí de la siguiente forma. Primero, yo creo que Protágoras lo vio muy bien y a través del mito lo explicó bastante claro cuando dice que Zeus derramó sobre los seres humanos la justicia, la sensatez y la piedad. Entonces sí hay algo con lo que nacemos, claramente, pero el pensamiento de Sócrates complementa ese derramamiento de sensatez, justicia y piedad. Cuando dice, no es enseñable, pero si tú lo sueltas como se sueltan a los animales, en algún momento la van a encontrar. Ah, Entonces, ok. si tú ves esos dos, o sea, dices, ¿sabes qué? Sí la traes, pero nadie te la va a enseñar. Es algo así como las palabras que les voy a utilizar no son de Sócrates, sino trato de explicar la idea, tú la vas a descubrir. Tú te vas a dar Sí. cuenta cuando la tengas. Ah, ahí está, Ujú. ahí está. ¿Qué la detonó? Pues nadie sabe porque todos los seres somos bien diferentes. Pero traes algo que hay una inclinación hacia ello y que llega en un momento en que te la topas, te vas a dar cuenta que ya la tienes, ¿no? Entonces, fíjate cómo se complementan desde mi punto de vista esas dos frases. O sea, si hay algo que ya es Mira, nato, pero que aparte lo encuentras, ¿no? Que puede ser yo en lo fíjate. que creo, Ajá, sí, o sea, de la parte que es nata, sí, es en esta parte social. O sea, en esta Sí, parte de que evolucionamos como especie sí, porque nos organizamos sí, y porque necesitamos el lenguaje y bueno, lo desarrollamos
esta para mí es la parte nata, pero nada más esa parte que tenemos como esa cosa que nos hace, o sea, una persona si no está en contacto con otra se deprime, ¿no? O sea, o sea, sabemos que eso, o sea, o sea, no es cierto que existe una persona antisocial. Hay personas que les gusta socializar menos, pero Sí, no sí, existen personas antisociales así sí, totalmente, sí, porque lo sí, que sí. pasa con esas personas, la verdad es que se terminan suicidando, ¿no? O sea, entonces, ahora, yo creo que esa es la parte nata y lo que se desarrolla ya por medio de tu familia, donde estudias, tú vas desarrollando como esos valores o esos principios que te encaminan, ¿no? A ese ser, a ese buen ciudadano, a ese buen ser, Ujú. eh, que son los que tú sí puedes ir trabajando. O sea, no, por ejemplo, no solamente pensar en mí, sino pensar en el bien que puedo hacer por los demás, ¿no? O sea, tú sí puedes ir trabajando esas, si le quieres llamar partes de la virtud, para poder alcanzarlas. Pero yo no creo que, por ejemplo, una persona nazca sensata o una persona Sí, no, no. nazca con esas... él es un... Sí, sí, pues que ya nazcas con una parte de la virtud y tienes tendencia a desarrollarla mejor que otros y por eso vas a sobresalir sobre los demás. Pero sí puede existir un tutor, o sea, una persona que, digamos, te guíe en los buenos valores que en tu sociedad se consideren como tales, ¿no? Es que justamente lo que acabas de afirmar no Se pasa. cayó, se Híjole, cayó. se cayó. Bueno, ya ni modos, pero justamente lo que acaba de afirmar Arturo no pasa y es una de las cuestiones que le pregunta a Sócrates a Protágoras. O sea, ¿no te parece que hay personas que son justas? Ajá, pero que son insensatas. Se me cortó. Es decir, o que son sensatas, pero en algunas ocasiones pueden actuar de forma insensata o de forma injusta. O sea, estamos Espérese, se me plagados de cortó. esos casos. Sí, se te cortó. No, ya vi que es que le piqué aquí Ajá, y no sé por qué si le pico se ajá. elimina la llamada, me saca. Ah, sí, les mencionaba que justamente la idea que acabas de mencionar, hay contraejemplos, porque hay personas que aparentemente son sensatas, igual digo aparentemente, pero que pueden ser injustas. O pueden ser valientes e injustas, ¿no? Ese es un elemento todavía más claro. Si una persona puede ser, los sicarios, ¿no? Son valientes al enfrentarse a la muerte, pero obviamente su oficio obviamente es injusto, ¿no? O por lo Ujú. menos desde nuestro punto de vista, ¿no? Ya él tendrá su percepción. Y justamente esos puntos son los que cuestiona más adelante Sócrates a Protágoras. Sí. Ajá, y por eso digo que sí hay algo. Ahora, te voy a poner un ejemplo. Yo creo que fue algo muy sensato que hizo una de mis hijas de 1 año de edad. O sea, 1 año de edad, qué sensatez puedes tener un niño, ¿no? Resulta que No, órale. tengo una hija mayor que ella, y entonces esta hija mayor escala uno de los closets que teníamos y se le cae arriba. Gracias a Dios había un montón de cojines abajo con los que estaban jugando, si no se lastimó tanto, muy leve, ninguna herida fue nada grave, ¿no? Entonces, la niña de 1 año de edad vino corriendo, porque, bueno, la casa tiene 2 pisos, y desde arriba estaba tocando fuertemente y gritándonos. Ella no sabía hablar. Ajá, estaba llorando y escuché que vino corriendo y empezó a tocar. Ujú. Nos gritaba, y ya subí yo, y pues, ¿qué pasó? Y se fue corriendo al cuarto donde se había caído su hermana y después regresó como diciéndome, sígueme, ¿no? Entonces, eso me parece un acto sensato, ¿no? Wow. Ajá, entonces yo digo, oye, ¿cómo puede ser que una niña de 1 año ya traiga eso? O sea, ¿cómo sabe que su hermana está en un estado de peligro y es conveniente, es sensato ir a dar cuenta de ello al padre, ¿no? Para que le ayude, le auxilie. Entonces hay algo que ya traen los niños o que ya traemos nosotros, pero y podemos seguir observando, ¿no? Pero así como trae eso, a veces también traen el impulso negativo, ¿no? De que pues, la hermana grande le pega a la chica porque pues así está grande, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido, yo digo que si nacemos con algo, ajá,
Y independientemente de la formación que tengas, va a llegar el momento en que tú tomes todas esas virtudes y te conviertas en esa virtud política, porque la encuentres, ¿no? Porque la encuentres, porque la hagas tuya. O sea, la formación puedes tenerla y jamás serlo. O sea, te puedes formar muy bien, pero no hay ese clic, no hay ese bim bang que explote, ¿no? ¡Pum! Y que diga, ¿sabes qué? Eureka, aquí lo tengo. Y es por eso que es de esas dos relaciones que hago con Sócrates y Protágoras, que dice, ¿sabes qué? Si hay algo dado, pero se tiene que encontrar. ¿Cuál va a ser el medio? No lo sabemos. Y Protágoras aquí nos da una intuición, o yo entiendo que nos da una intuición cuando dice que todos los sofistas de aquellos tiempos se habían encubierto, algunos a través de la música, otros a través de la poesía, etcétera, las diferentes artes. Y lo que aquí estoy diciendo, que no importa el medio por el cual, es decir, tu formación, pero si llega el momento en que te encuentres con aquello que detona la virtud, excelentemente te va a ocurrir. Entonces, si hay eso, por lo menos yo lo alcanzo a ver así. No sé ustedes qué piensen. A mí me cabe una duda, en verdad, con lo que están conversando. Quería preguntarles qué definen ustedes a través de sus lecturas y todo lo demás que han hecho respecto a lo que opinan los distintos filósofos respecto a lo que es una virtud. ¿Qué opinan ustedes lo que es virtud en sí? Para poder dar mi opinión más adelante respecto a lo que estamos hablando. Y todavía no llegamos a la definición de virtud. Ahorita, fíjate, te voy a decir de qué estamos hablando o cómo entiendo que estamos hablando. Yo no puedo decir si Dios o no existe y no puedo hablar en ese sentido de que Dios exista, pero sí se puede hablar acerca, en caso de que existiera, de sus manifestaciones. Entonces, en este sentido, no estamos hablando de la definición de virtud, por eso hace rato dije lo que tú entiendas, porque de definirla ya estamos en un tema muy elevado, por lo menos para mí, pero sí lo entendería. Yo sí te puedo dar, Ajá, yo sí puedo dar una definición. Ajá, pero yo sí lo De lo que, o entendería sea, a manera de manifestarse, cómo se manifiesta esa virtud en lo demás, y sobre sus propiedades es lo que estamos entiendo o charlando, ¿no? Ajá. sí, yo sí te puedo dar una definición, que así como me la pediste, de qué es lo que yo creo de lo que es la virtud. Claro. O sea, yo creo ahorita que la virtud es una cosa que con la que no se nace, es una cosa con la que no se nace, pero puede ser desarrollada. Esa virtud consta de cosas que son tanto habilidades, o sea, sí, habilidades como tocar una guitarra, pero también capacidades que no pueden ser tangibles, como por ejemplo la dialéctica, ¿no? El poder razonar con otra persona. Entonces, ahora, decir que si la virtud es una sola cosa, yo creo que no lo es. Más bien, la virtud en sí es una composición de un montón de cosas que tú como humano te vas cultivando, ¿no? A lo largo de tu vida y que te ayudan a ser, pues como la palabra lo dice, virtuoso en lo que te desarrollas, en lo que haces y considerando en el contexto en donde creces. Porque no es lo mismo ser virtuoso en un lugar que en otro. O sea, eso es muy importante. Las virtudes se desarrollan depende de donde tú creces y con las capacidades y oportunidades que tienes. Esa sería como mi definición que yo tengo hasta ahorita. Entiendo. Es difícil de definir según mi percepción del asunto. Es muy difícil. Si lo tuviera que tomar como una definición también desde mi postura particular, independiente si está o no cohesionada con lo que dicen los textos, y independiente si no es la definición correcta, siendo que hace alusión a ciertas características que se traducen en acciones de un determinado individuo que se consideran positivas para su entorno, porque básicamente somos como animales sociales, obviamente, y estamos en un contexto
organizado de una determinada manera, que tiene también un constructo moral, ¿cierto? Cosas que son consideradas positivas y cosas consideradas negativas, de cierta manera, para el contexto donde estamos involucrados. Entonces, en ese sentido, esas características o esas decisiones, en cierta manera, lo mide el otro, porque el otro es el que está relacionándose contigo y el otro es el que debería, entre comillas, medir qué tan virtuoso eres en tu contexto. No eres como que lo puedes automedir también, pero en verdad es el feedback de los demás lo que te dice si sabes que vas por buen camino o no. Aunque a veces las sociedades o donde tú estás inmerso tampoco tienen las herramientas para decir si sabes que tú eres una persona virtuosa o no, porque los contextos a veces no contemplan, ¿cierto? O la historia cambia tan que en verdad no contempla los cambios históricos que se generan. O sea, en el mundo ateniense igual habían esclavos, las mujeres no votaban, o sea, el poder político estaba repartido también en unos pocos, igual que ahora. Entonces, en verdad, esa virtuosidad, ¿cómo se mide de cierta manera? ¿Se puede medir? Esa es una pregunta, en verdad, un interrogante que me ha cuestionado harto tiempo también, porque si contemplas ciertas características o que también eres o te relacionas o te desenvuelves en un contexto y si tus acciones o tus decisiones son o no las correctas, ¿quién lo va a medir? ¿Quién va a decir sí, sabes qué? Eres una persona virtuosa? No sé si me explico un poco, por ahí va mi cuestionamiento. No, sí, perfecto, sí, te entiendo completamente lo que dices. Y justo en otras sesiones yo les preguntaba eso, ¿no? O sea, ¿la virtud es de una persona o la virtud es parte de todos? Yo creo que sí es parte de todos, porque como tú dices, o sea, ¿tú cómo vas a saber que eres un buen pianista si nadie te reconoce como un buen pianista, ¿no? O sea, tú tienes que ser primero reconocido ante los demás para poder ser lo que dices que eres. O sea, decir que eres el mejor en algo en la isla donde no vive nadie, pues a lo mejor lo eres, ¿no? Pero pues ¿quién te lo garantiza? Porque estás solo. Fíjate que hay un contraejemplo a la afirmación que acabas de hacer. Entiendo que anteriormente el jazz no se consideraba como tal, con la importancia que se considera hoy, y era menospreciado hasta que en algún momento alguien retomó la corriente musical y entonces ahora sí ya se instauró y pues ya conocemos al jazz como se conoce hoy, ¿no? Entonces, lo que quiero destacar aquí es si en un momento no fue reconocido, entonces en ese momento no era virtuoso. Sí, pues yo creo que llegó a ser virtuoso. ¿Sí, pues es que, ¿sí me perdón explico? Ajá. Es como la paradoja esa de que si un árbol se cae en medio de la nada, y si no lo escucha nadie, ni lo ve nadie, en realidad se cayó el árbol. O sea, es que bueno, de hecho, justamente esa discusión que estaban teniendo la vez pasada, es donde me salió una idea y es que, pues en realidad, no, o sea, por ejemplo, sabemos que Protágoras tiene esta frase de que el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, si nadie vio ni vio que se cayó el árbol, ni lo escuchó, pues para el hombre, pues no se cayó, o sea, en nuestro, digamos, conciencia, pues no se cayó. Pero no el significa hombre es la medida de las cosas, ¿no? Ajá, pero no significa que no pase. Ajá, exacto. Claro. O sea, no significa que por eso sin embargo, no significa que no pase. Ajá, exacto. Ajá. Y volviendo a lo de... Bueno, permíteme tantito, nomás dar otro ejemplo. Por ejemplo, la otra vez también, el que, siguiendo con lo que tú decías, Madeline, perdón si no te llamas Madeline, es que aquí se me olvidó de quién tu nombre. Sí, dice, se me llamó Madeline, sí. Ah, perfecto. Con lo que decías, Madeline, por ejemplo, la otra vez yo decía, yo creo que ya hay, por ejemplo, imagínate que vamos a una competencia así de los mejores pianistas del mundo, ¿no? Pero siguiendo con los pianistas. Entonces, en todo el mundo hay miles y miles de personas que van a llegar a un nivel de excelencia de tocar el piano, o sea, así sublime, ¿no? Súper bueno. Pero después de ahí ya conllevan otras partes de la virtud que tiene que ver con, bueno, este pianista es bueno, pero aparte es carismático. Y es carismático, pero también es bueno para explicar sus ideas, ¿no? Por ejemplo, lo que le pasa a todos los artistas que no saben explicar sus ideas.
Entonces, y luego también existe esa persona que es beneficiado, ¿no? Porque tiene buenas conexiones, porque nació en cuna de oro y porque tiene todos los contactos. Y desde que era chico ya lo pusieron a tocar en teatros grandes, ¿no? Que es lo que pasa ahorita en nuestra sociedad. Entonces, pues sí, o sea, eh, la virtud se compone de muchas cosas, ¿no? No es como que solamente podamos depender de una sola, sino que tenemos que tener las más posibles para poder sobresalir en lo que queremos hacer, en lo que queremos, sí, ser Fíjate, virtuosos, por así decirlo. la definición que estás Es lo que yo utilizando, creo. entiendo que la definición que estás, percibo la idea que está detrás de lo que acabas de comentar, percibo que la virtud que tú estás entendiendo es esa virtud técnica. No, Bueno, los ejemplos que así, por eso digo, es lo que entendí cuando hablas de la excelencia. Virtud obviamente en algún momento se puede traducir como excelencia. Justamente si tú te vas a un pianista y él se desarrolla como uno de por los mejores ejemplo, pianistas, si quieres cambio el eso es ejemplo, técnico, ¿no? Pero, por si ejemplo, quieres ya nos cambio el vamos ejemplo, a las otras caracterizaciones que hicieron de la virtud, como justicia, sensatez, valentía, piedad y sabiduría. Ajá, porque si tú hablas así del pianista, eso es técnica, el tecno, o sea, eso sí se puede enseñar y lo practicas, sí, ¿no? de Ajá, acuerdo. pero, Ahora te cambio el ejemplo y digo, tenemos aquí a 5 sabios. ajá, Son las personas más sabias de todas. sí, ¿Y quién va a ser el más reconocido? Yo creo que el más reconocido va a ser el que sepa relacionarse mejor, el que sea más carismático entre todos los demás, entre el que es un prepotente y el que no sabe ni explicarse, él va a ser el que sobresale de los demás, porque desarrolló otras partes de esa virtud que lo ayudaron a sobresalir de los demás que estaban igual de sabios que él, por así decirlo. pero ahorita lo que tú estás hablando es del concepto, entiendo, de fama, y fíjate que justamente eso que alcanzas ahorita a decir, lo alcancé a ver también en Protágoras. Dice, aquel que resultara el más dispuesto naturalmente para tocar el piano o ser sabio, se haría famoso, y el que fuera capaz por naturaleza, o que fuera incapaz por naturaleza, sería ignorado. Eso es lo que dijo Protágoras. Pero entiendo, te refieres a la fama y no a la virtud. Pero bueno, ahí, adelante, Madeline, para que Quería hacer una acotación con respecto a eso, con lo que estaba haciendo Arturo. Respecto como a esas características que lo harían resaltar, siento que esas características lo harían resaltar dentro de su contexto social, o sea, en su contexto inmediato social, porque han habido muchas personas que se podrían considerar como virtuosas, ya que estamos ocupando esa palabra ahora, o esa serie de características, ¿cierto?, en alguien, que en un futuro se transforman en alguien que realmente es importante para la sociedad, a pesar de que su contexto social no fue capaz de validarlo o identificarlo como alguien realmente necesario para el contexto social mismo. justo. O sea, justamente Sócrates, de hecho, lo condenaron a muerte por sus ideas en el contexto ateniense, entonces, y lo seguimos consultando hasta el día de hoy. O sea, ¿se considera alguien como importante en sus ideas? Claro que sí, pero quizá en su contexto social fue también reprimido, dado muerte, como muchas otras personas han habido como en el resto de la historia misma. Entonces, por eso es muy complicado de definir realmente a quién consideramos valioso para la sociedad, porque para mí eso igual un poco la virtud, ¿cierto? Una serie de características que se consideran como que potencian a la sociedad misma o que la ayudan a mejorar, etcétera, etcétera, pero que a veces no es el contexto social mismo o su inmediato quien lo reconoce como tal. Eso. Órale, muy interesante. Sí, porque ahí entran esas como estos pintores o músicos que fueron descubiertos después de muertos, ¿no? O Sí. que en que estaban adelantados, como le dicen, que estaban adelantados a su época. O sea, que ya traían otras cosas en la cabeza y estaban haciendo cosas impresionantes, pero en su momento pues no fueron valorados, ¿no? Entonces, y sí, no quiere decir que no eran virtuosos. O sea, hay el ejemplo que tú decías la otra vez, Jorge, o sea, puede haber ese ejemplo de la persona que otra vez que vive en una isla y que es virtuoso, ¿no? Que es un sabio y nadie sabe quién es y lo es, ¿no? Y lo es, exacto. Sí, pero yo creo que aquí lo interesante es que sospechamos que la virtud
tiene muchas facetas, ¿no? Primero entendemos, o por lo menos sospechamos que está compuesta de varios elementos. Y después que además de ser, también debe de ser reconocida para entenderse como tal. O sea, primero tiene que ser, sí, pero además de ser, hay que reconocerla, ¿no? Es decir, tendría que en su momento, o sea, en su momento tendría que estar reconocida. Sí, claro, exacto. Sí, que justamente primero es esos grandes pintores que no fueron reconocidos en su momento y después lo fueron, pero primero fueron, ¿no? Ya llegó su momento y ya los reconocieron. A eso me refería. Sí, primero hubo como una capacidad ahí, una excelencia en una materia, por así decirlo. Así es. Pero después, para que sí exista, pues tendría que forzosamente ser reconocido en algún contexto, en algún presente o contexto, futuro. ajá. Y aquí es donde yo digo que no es enseñable. Justamente aquí es donde digo, no es enseñable. Porque nadie te puede enseñar a ser Picasso, ¿no? Aunque aprendas su técnica. Ya nadie te puede enseñar a ser Leonardo da Vinci. O sea, Jorge, ¿tú piensas que ningún tipo de virtud puede ser enseñable? Sí, por lo menos estas que entiendo, las que entiendo como sensatez, justicia, valentía, sabiduría y piedad, sí, esas en un principio considero que no. Ok. Sí, yo considero que no. Ya las técnicas te pueden acercar, es enseñable, pero no te pueden determinar. O sea, yo puedo ir a clases de música todos los días, etcétera, sí, pero eso no me puede no hacerme un buen músico, ¿no? O sea, quizá no tenga las capacidades que otros tienen, a eso me refiero. Esas sí son enseñables, pero aún así no te pueden determinar como una persona con excelencia. O sea, yo por muy practicar mucho piano, ahorita Chopin se me viene a la mente, pues no llegaré a ser un Chopin yo, ¿no? A eso me refiero. Sí puedo aprender la técnica, sí, pero no llegaré a ser un hombre de excelencia tocando el piano, ¿no? Pero Chopin tenía las características de una persona virtuosa, como lo sabemos realmente, o consideramos personas virtuosas a las personas que nosotros valíamos como virtuosas sin realmente medir sus características. Es que justamente, acuérdate que te hablé de la manifestación. Digo, a lo mejor todavía no estamos en condiciones de definir a la virtud, pero ver si su manifestación. ¿Sí me explico? O sea, algo se manifiesta que lo hace grande, que lo hace excelente. Entonces, en ese sentido, acabo de dar los ejemplos. Obviamente no conocemos todas las circunstancias que lo determinaron, pero sí sabemos su producción, qué es lo que hizo, ¿no? Y su importancia. Y eso obviamente lo hace virtuoso. ¿Cómo está compuesto? Pues es difícil saberlo, pero quizás podríamos agarrar unos elementos y estudiamos su biografía, ¿no? Yo justamente por eso creo que la virtud no existe. O sea, está bien. Es una etapa Sí. de adolescente acá rebeldona, pero, o sea, A ver. Ese también es un buen punto. Yo creo que cuando un concepto, digamos, refiere a demasiadas cosas, el concepto pierde su fuerza, ¿no? Obviamente, o sea, hay muchas críticas a esta postura rarona, pero yo creo que, o sea, la virtud como concepto es como un concepto muy, pues, ideal, ¿no? Como más un proyecto, como una dirección a la que queremos llegar. Oye, Pero, Jorge, te creo, pero trata, por favor, de ayudarme a contestar a la siguiente pregunta. ¿Qué es eso que lleva a las personas a tener esos resultados? ¿A qué le llamarías a eso que no existe, que a las personas les llegan a tener excelentes resultados? pero es que depende de qué, o sea, o sea, excelentes resultados en qué. Sí, vamos a suponer, voy a traer ejemplos que quizás no tan técnicos, ¿no? La Torre Eiffel, Ajá. por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones a que a esa persona la haya llevado a desarrollar un símbolo que todavía sigue siendo
ícono de la ciudad, ¿no? O sea, no veo París sin la Torre Eiffel. O sea, ¿cuáles son, a qué le llamarías a eso que lo llevó a él a desarrollar ese resultado? O a Cervantes a escribir El Quijote, ¿no? O a Yo Dostoyevsky. diría que Ajá. conocimiento, ¿no? O sea, ¿Tú crees? O sea, ¿tú crees que me pongo a estudiar y yo puedo generar una obra como tal? bueno, es que no es así. Bueno, sí, tienes razón. O Hay, sea, hay algo que los lleva, que los empuja, ¿no? ¿Qué es eso? Yo entiendo que eso es la virtud. No sé si a ti te parece lo mismo. pero, o sea, la virtud solo hace eso, solo empuja a las personas a hacer cosas grandes, creativas o... Por poner algunos ejemplos, pero bueno, la virtud también se puede ver en otros niveles. Es que te digo, por eso tengo complejidad con el concepto, porque si me preguntas a qué es lo que lleva a las personas, pues puede ser, pues es que muchos factores, o sea, infinidad. Pero ¿a cómo le Eh, llamarías esos muchos factores? Justamente, ¿a qué le llamarías a esa infinidad de factores? ¿Qué es eso? pues, pues no, o sea, tiene que ser algo, o sea, para empezar sus condiciones materiales y después, pues no sé, sus capacidades cognitivas, sus condiciones emocionales, su experiencia personal de las cosas, o sea, te digo, son Ajá. como muchos Pero a factores ese que, conjunto, ¿cómo le llamarías? pues yo no le llamaría de ninguna forma. Ok, está bien, está bien. Adelante, Madeline. Vamos a escuchar a Madeline. Es que ahí se está considerando que la virtud es como el único como característica, y a veces no es así. O sea, el humano, por ejemplo, tiene conductas innatas. Una de ellas es pertenecer a un grupo, ¿cierto? Dentro de ese pertenecer a un grupo, tú necesitas encontrar una cierta validación de tu grupo para poder saber que perteneces al grupo. Y muchas de las motivaciones que llevan a las personas a hacer cosas a veces tienen su raíz en cosas emocionales. Por ejemplo, la búsqueda de la validación de sus pares para saber de que están haciendo algo importante que pueda hacerlos como llevar al siguiente nivel su historia, su vida, su intención. Eso sería como para mí un gran motor humano, que es la búsqueda de esa pertenencia y validación de sus pares. Por lo tanto, podría ser algo súper importante en el caso de que alguien quisiera tener como esa motivación que ni siquiera está relacionado con los principios de la virtud misma. No sé si se entiende a lo que quiero ir. Y la segunda, yo creo que está como en esa necesidad también que podría no estar en todos los humanos, creo yo desde mi perspectiva particular, que esa necesidad de mejorar, crecer o al mismo tiempo mejorar el modelo mental, que creo que tiene mucha relación con el pensar, con el aprender a pensar, que es un gran debate, ¿cierto? Que podríamos estar horas hablando de eso, que creo que sí se desarrolla, porque obviamente la habilidad para pensar es algo que se produce en un contexto, que se produce a través de una necesidad también del individuo mismo, de su como desenvolvimiento social, porque el aprender a pensar también te involucra rechazo social, o sea, ir en contra de la búsqueda de la validación, incluso de la pertenencia, para encontrar un propio motor que te permita a ti mismo como entidad o individuo el como trascender o algo que también se busca, ¿cierto? Muchas veces cuando llegas a un cierto estado mental. Entonces, creo que si bien no son totalmente contrarias, son dos fuerzas muy importantes en el individuo como entidad social e individual de encontrar como esas características que lo ayuden como a resaltar en sus entornos o en sus contextos, que ni siquiera siento que están absolutamente relacionados con este set de características que se hacen como en el contexto de la virtud, como la sensatez, la prudencia, la justicia, etc. Entonces, en ese sentido, siento que eso va por otro camino, va cuando quizás a través de tu modelo mental llegas a poder ejercer ciertas acciones que van acorde a lo que tú consideras correcto, que muchas veces ni siquiera es lo que considera correcto el otro. Entonces, ahí siento que tengo un debate también filosófico, moral dentro de mi cabeza también relacionado a eso. Eso yo podría definir que también, en ese sentido, podría estar un poco de acuerdo con Jorge, que quizás considero igual que la virtud en sí misma no es un constructo en sí mismo como específico, sino que está relacionado a otros principios individuales que están en otro universo, se podría decir.
porque lo otro está muy relacionado con lo social y cómo que te valida tu sociedad en esas características, pero lo otro habita también como en el individuo mismo, excepto la búsqueda de la validación. Eso. Fíjate, Madeline, me gustaron muchas tus ideas y justamente o precisamente hacen, o el pensamiento que habías puesto hace un par de minutos o más, lo fortalece, porque había visto en Protágoras, cuando hace el mito, dice, hay algo que se reparte, hay algo que se reparte, Zeus reparte justicia, sensatez y piedad. Entonces, si lo vemos desde un punto ya de vista práctico, ya nos salimos del mito, son todas esas condiciones de las que hablaste. Esas condiciones de los padres, la sociedad, el lenguaje, la capacidad económica, es lo dado. Y después hay una búsqueda. Y te acuerdas que mencioné también, a ti, Jorge, lo puntualicé muy bien, o quise hacer énfasis sobre eso, donde Sócrates dice que es algo que se encuentra. Ahora, después también tomé algo de Protágoras que dice, ¿sabes qué? A través de diferentes medios, a través de la música, a través de la gimnasia, a través de alguna actividad, la llegas a encontrar. Entonces, lo que acaba de decir Madeline es prácticamente, o por lo menos así lo relaciono, lo que vi en Protágoras. Porque eso sí es como que muy sabido, ¿no? Entre la mayoría de los artistas y entre muchas personas así, digamos, consideradas virtuosas, casi todas pasaron por algo muy fuerte en su vida que los hizo ser la persona que son. Uh-huh. O sea, que perdieron a sus padres, o sea, Dostoyevsky, ¿no? Que casi escribía los libros para poder comer. Sí, O sí, sea, sí. como que siempre tuvieron vidas así duras, o muchos de ellos tuvieron estas vidas fuertes que a partir de ellos los ayudó, los estimuló a desarrollar esa creatividad que también vino por a lo mejor por una necesidad, tanto puede ser económica como en el caso de Dostoyevsky, pero también puede ser una necesidad de expresarse, ¿no? de sacar esa cosa que tenían ahí adentro, que a lo mejor otro ser humano no lo pudo lograr, ¿no? Y No lo también es haría. como que la parte interesante del ser humano, que es algo tan orgánico y tan impredecible y variado que puede arrojar demasiados resultados diferentes, ¿no? Ahora, por ejemplo, como decía hace rato, nomás con que sea inteligente, con que sea sabio, ya puedo hacer algo. A lo mejor y sí, pero tal vez no. A lo mejor nos falta ese conocimiento, sin ese sentimiento, sin esa profundidad, a lo mejor no se puede lograr algo que logre trascender, ¿no? Que pueda ser esa poesía que sí penetre en las personas y que sí pueda trascender el tiempo y no quedarse ahí como una cosa pretenciosa nada más, ¿no? Entonces, a lo mejor sí, la virtud también corresponde o tiene que ver con esa humanidad, ¿no? No simplemente con un intelecto, sino que con una cosa humana, animal, impredecible, variable, que, pues sí, que puede surgir de diferentes, de muchas cosas. Muy interesante. Y apenas vamos a la mitad del texto. Ya vamos a ir cerrando. Parece ser que por lo menos ya mi energía ya está bajando. Sí. No sé si a ustedes les pasó lo mismo. Yo estaba muy emocionado al principio, ya llegaste yo con tanta energía y ahorita ya me dio para abajo. Sí, ¿ya cuánto llevamos? ¿Ya llevamos No 2 sé, pero horas? ya llevamos cerca de una hora, ¿no? Hora y media. 1 hora y media. Ok, sí, está bueno. 1 hora y media está Sí. bueno. Nada más quiero, por último, mostrarles no sé, eso me pareció bastante interesante de Sócrates, no lo había visto hasta después de no sé cuántas lecturas, y me gustaría compartirles el siguiente razonamiento. Lo simplifiqué lo más que pude para poder ver la hermosura de su pensamiento. Él, en su discurso hacia Protágoras, hablando ya de la justicia y que quiere ver si es única la virtud o la componen varias cosas, dice lo siguiente: la justicia es real. Hay parte, ¿no? Y le pregunta, ¿te parece que es real? Y ya Protágoras dice, sí, sí es real. Y esa realidad llamada justicia es justa.
sea, lo justo es justo, por decirlo de alguna otra forma, entonces la justicia es semejante a lo justo, ¿no? O sea, si crees que es justo, entonces es equivalente o semejante. La segunda premisa, ¿la piedad es real? Pues obviamente nos afirman sí, si hay algo que se llama real. Y si esa realidad llamada piedad es piadosa, entonces la piedad es semejante a ser piadoso. Y ve su conclusión, la justicia es por tanto piadoso, dado que no es impía, y la piedad es justicia, dado que no es injusta. Con esto está diciendo que los elementos que había dicho Protágoras como cuestiones diferentes, acuérdense que había puesto dos ejemplos, si la justicia era una como el oro, que nada más que tomas una partícula de oro y sigue siendo oro y lo único que lo diferencia es la cantidad, o es mucho o es poco, y había dicho es única como el rostro, como los ojos, la nariz, la boca, los oídos, que cada quien tiene su función, y Protágoras eligió la de las sensaciones. Entonces aquí lo que hace Sócrates es demostrar que la justicia y la piedad son equivalentes o es la misma, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Entonces dime cuál es. Entonces aquí lo que quiero señalar es cómo lo entrapó, cómo se llevó a un concepto que ambos son reales, donde ambos sean iguales, ¿no? La justicia es real y la piedad es real. Y de ahí dedujo de alguna u otra forma que eran equivalentes. Entonces ahí me parece la maravillosa el maravilloso pensamiento de Sócrates a través de Platón. Esa es una de las ideas, traía otras, pero bueno, ya las estaremos quizás comentando en otra sesión. Y yo con eso me despido. También me quedé ahí algo de algunas ideas de discutir con Jorge, pero las podemos hacer después porque ya también hay que retomar algunas actividades. Oye, no sé si estará bueno como que comentarles aquí a Orlando y Madeline con qué vamos a continuar. Igual, no sé si esa va a ser la última sesión de Protágoras o si iremos con otra más, pero bueno, nada más para que yo también ya me gustaría ir leyendo ahorita otro texto, como ahorita en los tiempos libres empezar a leer o adelantarle para ya ir pues estudiándole, ¿no? Con lo que sigue. Me parece que sigue Alcibiades menor, ¿no? Sigue Pero, Alcibiades. Después de Protágoras sigue Alcibiades. ¿Alcibiades menor o Alcibiades mayor? No estoy seguro. Si no me falla la memoria, es mayor, ¿no, Jorge? Fíjate, Pues, ¿cómo lo identificas? ¿Alcibiades o de la naturaleza del humano? Es. ok, ok. No, Ajá. pues no, la verdad no sé si ahorita vemos en el Discord, ¿no? Sí, sí. Bueno, voy a Bueno, dejar de compartir y pues muchas gracias por escucharnos. Ahora sí, para mí estuvo intenso. estuvo bueno. Sí. Bueno, para mí fue un gusto estar acá. Igual me gustaría seguir participando. Igual me gustaría leer con ustedes, si es posible, los textos. Voy a estar ahí quizás compartiendo más con ustedes en el Discord. Sí, Me gustó mucho la sesión. Me gustaría, como les dije, seguir hablando con ustedes. Para mí fue un agrado. sí, muchas gracias, María. Ahí te voy a etiquetar en el programa que tenemos de lectura. Actualmente no hemos definido la cantidad de páginas para comentar porque los textos dan para mucho que platicar, ¿no? Entonces, también yo creo que no pasaremos de una sesión más para cerrar ya Protágoras porque ya vamos varias sesiones, ¿no? Esta sería la cuarta, si no me falla la memoria, y una siguiente para cerrar sería 5. Entonces, yo creo que ahí le llegaremos, ¿no, Jorge? Arturo, ¿están de acuerdo? Para cerrar. Sí, 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 Y estoy de acuerdo. iniciamos con Alcibiades. Normalmente las sesiones eran los martes, pero como Arturo anda viajando allá en Europa, nos estamos acoplando a los horarios que más o menos se le acomoden a él y por eso es este horario, pero normalmente era los martes a las 8 de la noche. Y bueno, ya cuando regrese que sus 3 meses de viaje por allá por Europa, yo creo que retomaremos y ahí estaremos variando los horarios. A mí como para mantenerme me ayudaría que fuese más temprano que las 8. Y bueno, no sé ahora si se va a parar de grabar, porque después, o sea, yo de lo que me acuerdo, generalmente Ay, me después sacó la de sesión. Ah, perdón. Sí, había una conversación después de Perdón, grabar. Orlando,
te interrumpo rápido porque es que ya llegaron por mí, me tengo que ir rápidamente, pero bueno, un placer conocerte, Maylin, me interesaron mucho también lo que aportaste a la sesión, gracias por participar y estar y escucharnos, igual Orlando, gracias pues por unirte a la sesión, no te Gracias. escuchaba, igual Andujo, pues buena presentación del principio, también abriste muy bien el tema y creo que incentivó para que todos también nos motiváramos y diéramos ahí pues buenos comentarios, ¿no? Como que vimos fue una sesión intensa, a diferencia de otras que a veces como que estamos más apaciguados, ¿no? Pero bueno, ya me toca ir, me están esperando, me acaban de llamar y se me cortó la llamada. Cuídate, Jorge, Suerte, Arturo, nos muchas estamos gracias. viendo, que estén bien. Adiós. Chao, Nos vemos Arturo. Igual. a la próxima. Hasta luego. Bye. Sí, Orlando, ¿qué decías? Ya no te escuché. Bueno, de que, bueno, que me sería más fácil para mantenerme, tener un horario, que hagan un horario un poco más temprano, Ajá. porque me es difícil estar en la noche, A o sea, las 8, sobre todo ¿verdad? concentrándome en la Sí. noche. Sí. Tenemos Y diferencia de horario igual con México, po, ¿no? Sí, son claro, 2 a 3 horas, ¿no? Sí, claro, en un creo. momento del año, pero ahora creo que está en una hora, que me es fácil, pero cuando empieza a ser de 2 a 3 horas ahí ya se me complica bastante. Sí, lo vamos Entonces, Sí. platicando. Con gusto. De hecho, ahorita vamos a adaptarnos un poco al horario de Arturo, porque pues como está viajando, una de las sesiones creo que la va a hacer desde el Partenón o de alguna parte muy cercana. Y hay que adaptarnos por el momento a un poquito de esos horarios y ya después, no sé si Jorge pueda a las 8 o que diga a las 7. ¿Cómo ves, Jorge? Yo sí puedo a cualquier hora, o sea, nomás sería ver, pues sí, ahí pactar horarios, pero igual Arturo dijo que ya, o sea, que iban a ser como las 3, ¿no? O sea, 3 México. Ajá, a las 3 México, ya le faltan 2 meses y medio, ¿no? Ya lleva semana y media de vacaciones, dijo que 3 más o menos meses, ¿no? Sí. Así es. Sí, ahorita van a ser más o menos a las 3 de la tarde, Orlando. Y trataremos que dure una hora, porque ahorita ya nos pasamos, ahora estuvo algo intenso. claro, ¿no? Y esto estuvo bien bueno y bueno, Ajá. quería comentarle a Madre que tengo entendido que después de grabar se puede seguir conversando, entonces ahí como compartir un poco, como para que, Sí. O antes, ¿no? También nos conectamos, calentamos un poquito con charla. claro, ahí por si, Ajá, que tengo interés en que se converse un poquito sí. y eso estuvo bien bueno, encuentro que de lo poco que me acuerdo, o sea, que Jorge Andujo ha mejorado bastante en su explicación, se, Sí. de que se nota que leyó el libro o el texto y estuvo bien claro, o sea, me gustó bastante, encuentro que le ha hecho muy bien la lectura y este ejercicio de conversación y bueno, de discusión de los argumentos de la idea. No, gracias Orlando. Todavía me falta mucho, pero pues sigamos avanzando. Claro, pero igual encuentro que has mejorado, o sea, estás expresando mucho mejor y bueno, claro, siempre se puede mejorar, yo también necesito mejorar, algo también de una vida, pero Se igual, entrena. claro, pero igual quería destacarlo. Eso. No, muchas gracias. Bueno, si quiere paramos de grabar y ahorita ya nos despedimos. Muchas gracias a quien llegue hasta este momento del video. Adiós.